Ebenezer, aleluya. Como dijera la Escritura, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ha sido una semana de éxito, de bendición, una semana donde las cosas han mejorado. Hoy es mejor que ayer y por eso decimos Ebenezer. Hoy la Biblia nos habla de algunas cosas muy importantes. ¿Cómo voy a entender el hablar de Dios? ¿Cómo puedo entender que Dios está hablando a mi vida? ¿Cómo puedo saber si es la voz de Dios que está llegando a mi corazón? ¿Cómo puedo saber si es la voz de Dios que está hablando a mi espíritu? ¿Cómo voy a entender que es la voz de Dios que realmente me está diciendo haz esto o aquello? ¿Cómo entender la voz de Dios? Hoy es el día en que la misma palabra de Dios nos va a decir cómo entender que la voz que estamos escuchando, que la voz que necesitamos oír es la voz del buen pastor, la voz de Dios. Hemos permitido que Cristo entre a mi vida, entonces conozco la voz del buen pastor. Primer principio: si yo realmente reconozco que he recibido a Cristo y que solo estoy escuchando la voz del buen pastor, entonces esa voz me es muy familiar, esa voz me es muy conocida y por consiguiente la voy a escuchar, porque conozco que esa es la voz del pastor de mi vida. Y cuando yo oigo la voz del buen pastor sobre mi vida, voy a rechazar las voces ajenas. ¿Recuerda lo que dice la Biblia del niño Samuel? Aún en medio de la noche, en medio del silencio, en medio de la penumbra, la Biblia dice que Samuel le dijo a Dios: hable a Dios, porque tu siervo oye. Segundo principio: oír la voz de Dios es responder a la voz de Dios. Cada vez que las ovejas en el corral, en el rebaño, oyen la voz del pastor que las llama por su nombre, que le dicen Angelita o como se llamare, o María, o como sea se llamar el nombre de la oveja, la Biblia dice que la oveja para las orejas y acude a la voz del pastor. Esa es la segunda manera en que tú puedes saber si estás oyendo la voz de Dios. Es escucharla y responder viniendo a la voz del buen pastor. Cuando la oveja verdaderamente tiene un buen pastor, oye su voz y apenas oye su voz empieza a seguirle. La oveja que sigue al buen pastor, ¿cómo se conoce? Porque apenas oye la voz del buen pastor, la oveja se olvida de los demás. Cuando la oveja oye, atiende la voz de su pastor, del buen pastor, oye el sonido de la trompeta o el silbido o las palmadas de aplauso o el cerrojo del portillo o las pisadas del pastor, del buen pastor, la oveja escucha su nombre cuando es llamada, para las orejas atiende y no escucha a nadie más. Se olvida aún de lo que está haciendo. Se olvida si estaba jugando, si deja de jugar, si estaba brincando, deja de brincar, si estaba comiendo, deja de comer. ¿Por qué? Porque ha oído la voz de su pastor. Si tú eres una oveja del buen pastor, rechaza las voces de otras personas, de otras cosas que no son tu buen pastor. En la vida diaria es bastante frustrante cuando el buen pastor nos llama a cambio de vida, nos llama a la transformación de los hogares, que dejemos el licor, que dejemos las drogas, que dejemos la violencia, que dejemos el temperamento malo, que dejemos el mal carácter. Y cuando el buen pastor nos llama y nos dice a dejar eso, y nosotros oímos, pero no ponemos atención, entonces no estamos siguiendo al buen pastor. Estamos escuchando a muchas voces, pero no escuchamos la voz del buen pastor. Y recuerde, la oveja del buen pastor oye su voz
se detiene, para y deja lo que está haciendo y se levanta para acudir. ¿Dónde está el pastor? Allá va la oveja y se coloca a los pies de su amo, de su buen pastor. Familias, negocios en este día. Ebenezer. Si tú oyes la voz del buen pastor y le sigues solo a él, tu familia va a cambiar, tus negocios van a cambiar, toda tu vida va a cambiar. Si oyes la voz, la única voz del buen pastor, y la cual tú conoces, porque las demás voces son ladrones, salteadores, que no traen ningún provecho al rebaño, o sea, a tu vida, a tu familia, a tu negocio. Oye solamente la voz del buen pastor. Dios te bendiga. Feliz fin de semana.